Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver los pilares de la educación inicial, que son 9, según Rosa Violante y Claudia Soto. Ella va a decir que la didáctica de nivel inicial se va a enmarcar en una didáctica de educación específica. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué, cómo, para qué enseñar a niños menores de 6 años. Estos 9 pilares los va a dividir primero en el qué enseñar. Para nosotros el qué enseñar son los contenidos. Dentro de ese qué enseñar, en primer lugar va a decir la educación integral. ¿A qué se refiere con la educación integral? Dentro de esta va a decir, primero, el desarrollo personal, que abarca los niños como sujetos en tramas de relaciones con otros y con los saberes, conocimientos y experiencias que tienen con el mundo que los rodea. Esto es el desarrollo personal. Los niños como sujetos en tramas de relaciones, es decir, con interacción con sus pares y docentes, con otros, y con los saberes, conocimientos y experiencias que tienen con el mundo que los rodea. Otro ítem dentro de la educación integral va a decir experiencias para la formación personal y social. Experiencias para la formación personal y social. Dentro de esta que abarca, dice promover que los niños perciban a sus maestros como figuras de sostén, que les ayudan a confiar en sus propias posibilidades de conocer, explorar, cantar, bailar, jugar, compartir e interactuar con otros. Es decir, ese docente como guía, facilitador del aprendizaje, no transmisor. Promover que los niños perciban a sus maestros como figuras de sostén, que les ayudan a confiar en sus propias posibilidades de conocer, explorar, etcétera, ¿no? Compartir e interactuar con otros. Fíjense cómo toma lo que es la interacción siempre con el medio y con las otras personas. Finalmente va a decir la alfabetización cultural. Dentro de esta va a decir como la transmisión sistemática de bienes culturales. Esto implica seleccionar con criterios de calidad y enseñar música, baile, literatura, etc.,
provenientes del acervo cultural. Lo importante, dice, como la transmisión sistemática de bienes culturales. Y cuando dice criterios de calidad, esa selección que va a realizar el docente como un contenido prioritario, importante. Como la transmisión sistemática de bienes culturales. Bien, luego tenemos el número 2, que va a decir dentro del qué enseñar. Ustedes van a continuar abajo. Si me dan un segundo. Recuerden que en el canal tienen mucho material sobre didáctica general. También tienen listas de reproducción de psicología educacional, didáctica de la matemática, todo lo que es secuencia y tip de estudio. Si necesitan cualquier otro material, pueden dejarlo en los comentarios o contactarse para clases online en nuestro mail aprendemosdetodo123. Bien, el segundo que va a estar dentro de los contenidos va a decir el principio de la globalización, articulación de contenidos. El principio de globalización, articulación de contenidos. ¿A qué se va a referir este? A toda la propuesta totalizadora con múltiples disciplinas y no fragmentadas, ¿sí? Es decir, propuestas integrales con contenidos transversales que no sean fragmentadas. El número 3, el tercer pilar, es la centralidad del juego. ¿A qué se va a referir con esto? No solo el juego como fin para aprender, sino también como medio en el aprendizaje, ya que para los niños el juego es muy importante en la construcción de conocimientos con el medio. Recuerden que siempre tomamos, o mejor dicho, esta autora toma todo lo que es el enfoque constructivista. Entonces, va a decir que el aprendizaje se construye en interacción con otros y con el objeto de conocimiento, con esas experiencias significativas. Otro ítem dentro del que enseñar, la multitarea. ¿A qué se va a referir? A brindar a los niños varias actividades que ellos puedan optar por cuál quieren realizar. Esto hace a la motivación. Esto me motiva, esto me interesa, con esto voy a jugar o esto voy a hacer. Bien, después tenemos el quinto pilar, está dentro del cómo enseñar. El cómo enseñar va a tener las estrategias, los métodos, etc. Y el quinto pilar va a decir lo siguiente. La enseñanza centrada en la construcción de escenarios. La enseñanza centrada en la construcción de escenarios. ¿A qué se refiere? A trabajar, por ejemplo, un kiosco, una verdulería, esos escenarios simbólicos, pero que están en la vida real, para que ellos puedan interactuar con esos conocimientos desde su contexto. Bien, pilar número 6, la experiencia directa y el planteo de situaciones problemas. La experiencia directa y el planteo de situaciones problema. Entonces, cuando hablamos de experiencia directa, es que ellos puedan hacer. La competencia del saber hacer, no solo observar lo que la docente hace, sino que lo puedan experimentar. Y las situaciones problema tienen que ver con la capacidad
de solucionar un problema en una situación real. Por ejemplo, como les decía de la verdulería, si compro tanto, llevo tanto, si gasto, todo eso se puede trabajar en esta edad. Bien, séptimo pilar, la organización flexible de los tiempos. La organización flexible de los tiempos. Esto tiene que ver con las rutinas diarias. Al implementar una rutina debemos entender que no todos los días esa rutina va a durar lo mismo y que debemos respetar a cada niño en su ritmo, no solo de aprendizaje, sino a la hora de guardar los útiles, a la hora de sacar sus útiles, ir trabajándolo a medida que va transcurriendo el tiempo. Los niños esos hábitos los van a tener incorporados con más rapidez, pero muchas veces he observado secuencias con horarios. Entonces, si a un niño estoy diciéndole, dale, apúrate, vamos a hacer esto, no dejo que construya, ¿sí? Solo estoy trabajando la rutina diaria y a toda velocidad. Bien. Octavo pilar. El docente acompañante afectivo, figura de sostén, significativo y como mediador cultural. Muchas veces he hablado sobre ese afecto, ese vínculo, la construcción del vínculo en el aprendizaje es muy importante, no solamente en el afecto diario, sino en la compañía, en la seguridad, etc. El docente acompañante afectivo de sostén significativo y como mediador cultural. Y el último pilar, el número 9, nos va a decir la confianza de lazos la conformación de lazos de confianza respecto a la complementariedad con el niño y la familia. Es decir, recordemos que educamos para la vida, pero también la otra institución que educa para la vida es la familia, con la diversidad que esté conformada. La conformación de lazos de confianza y respeto, complementariedad, con el niño y la familia. Es decir, educamos las dos instituciones, la escuela y la familia, para el bienestar del niño. Por lo tanto, es de gran importancia que al tener el mismo objetivo, tengamos el mismo camino. Se unan las dos instituciones para lograr lo mejor para los sujetos de aprendizaje o los niños. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y no te olvides de compartir. Para lo que necesites, puedes dejarlo en los comentarios o contactarnos en nuestras redes sociales, Instagram o TikTok, o nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail. Muchas gracias.